Buenas noches, gracias por la presentación. Tenemos la suerte de que no van a tener que hacer traducción simultánea. Primero quiero comenzar diciéndoles que mi tema es totalmente distinto. Quiero agradecer a la Universidad de Piura por haberme invitado a hacer esta presentación con un tema que sobre todo me apasiona. Me apasiona hablar sobre responsabilidad social y sobre ética. En segundo lugar, tengo que hacerles algunas precisiones. Igual que el que me antecedió, excelente expositor, más o menos cuando tengo las clases en la Universidad de San Martín, lo máximo que he tenido son 60 alumnos, ustedes son un poco más. Además, son ingenieros, yo soy abogado, administrador, letras, y yo soy una de las personas a las que tienen que convencer que la ingeniería se puede aplicar y es importante. ¿De acuerdo? Quiero contarles que el tema que escogimos es muy amplio, amplísimo, demasiado largo, demasiados temas que poner. Por eso, anticipadamente les voy a pedir disculpas porque voy a tratar de correr con todos los temas que creo que debemos tocar, pero me comprometo en otra sesión o en la estación de preguntas contestarles las dudas que pudieran tener de los temas. Grosso modo, ¿de qué tratar en la conferencia? El primer planteamiento que se me hizo es ¿por qué no hablar de cómo hace su responsabilidad social una empresa que algunos de ustedes conocen, algunos la quieren, otros no tanto, Telefónica? Pero yo lo que pensaba es que no se trata de venir a hablar con 2.000 estudiantes de ingeniería de lo que hace bien o lo que hace mal una empresa, sino más bien, ¿por qué no tratar de la responsabilidad social empresarial? Y ese tema es muy importante. Estamos hablando de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué es importante la responsabilidad social corporativa? Les adelanto, si me falta tiempo me van a cortar, pero sí creo que es importante profundizar algunos de los temas. Y finalmente decidimos el tema de la exposición, que sería responsabilidad social empresarial, para hablar un poco de la responsabilidad social empresarial y si tiene que tener algo de obligación ética, legal, o si hay algo más en la responsabilidad social corporativa. ¿De qué estamos hablando? Problemas, como en las imágenes que están viendo en pantalla: pobreza, falta de agua, o agua contaminada, o agua carísima, más cara que la potable, o la gente que vive en esas imágenes que están viendo en la parte de arriba, abajo. Son problemas que deben tener una solución. Esta imagen que veían acá, son problemas que deben tener una solución en el Congreso, una solución legal, una solución de ingenieros que pueden contribuir mucho con soluciones prácticas, o es un problema que nos atañe a todos y que involucra la ética, los valores que todos deberíamos tener. Les adelanto, esta lámina que van a ver ahorita son las conclusiones de las 53 láminas que tengo, así que si alguien está aburrido se puede ir y ya tiene las conclusiones. Todos somos responsables, incluyendo las empresas. Tenemos que entender que la responsabilidad es de todos. Y tenemos un problema típico, clásico. Cuando hablamos de todos, tendemos a generalizar el concepto. ¿Y qué significa generalizar el concepto? Todos es cualquiera, no soy yo. Entendamos cuando decimos todos, cada uno de los que estamos aquí debemos ser socialmente responsables de nuestros actos, de lo que hacemos y lo que pretendo demostrarles del ejemplo que damos. Y por supuesto, no escapan a esta obligación las empresas. No es dable decir que yo como persona natural soy socialmente responsable, pero cuando me pongo mi saco y mi corbata y soy el gerente de la empresa, ahora es la empresa, no me hablen de responsabilidad social. Eso no es aceptable. La responsabilidad social corporativa o de las organizaciones o empresarial involucra toda decisión de una empresa y debe generar confianza en todos sus grupos de interés. Esto es lo que le voy a decir en las conclusiones, lo veremos en la presentación. Y finalmente, la responsabilidad social solo existe en gente con valores. Estas son las conclusiones. El que quiere puede irse y ya sabe cómo vamos a terminar. ¿Y qué es lo que quiero señalarles respecto a esto?
4 temas generales. Preguntas de reflexión, qué es la responsabilidad social, la globalización y necesidades de dar el ejemplo. Preguntas de reflexión. Empiezo comentándoles algo que es muy importante. Hay un proverbio chino que dice, aquel que pregunta es un tonto por 5 minutos, pero el que no pregunta permanece tonto para siempre. Muchas veces tenemos miedo a preguntar y tenemos que entender que a veces, por más que nos digan qué pesado es este alumno que pregunta cada rato, las preguntas son esenciales, son donde vamos a aprender. No vamos a aprender diciendo lo que yo sé, voy a aprender preguntando lo que no sé. Y hay 2 más que me gustan, que son, cuando se habla, se repite lo que ya sabes. Cuando se escucha, a menudo se aprende algo. ¿Y qué tiene que ver con eso también? Las personas exitosas hacen mejores preguntas y como resultado obtienen mejores respuestas. Algo que me encantó de la exposición que acabamos de escuchar, cuando veíamos el problema de cómo aplicarlo en la salud, en la tuberculosis, todos los temas giraban en base a ¿qué? A preguntas. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo reducimos los tiempos? ¿Cómo mejoramos las cosas? Acostúmbrense, por favor, a hacer preguntas. No es sino en las preguntas que aprendemos a buscar las respuestas a los resultados que esperamos. Y les voy a hacer algunas preguntas de reflexión para saber si sabemos algo de responsabilidad social o qué deberíamos preguntarnos para ver si la empresa en que yo trabajo hace bien o no su responsabilidad social corporativa. Las lanzo, no las vamos a contestar todas ni las vamos a discutir porque si no nos pasaríamos horas. Pero, ¿conocen ustedes, cada uno de ustedes conoce la responsabilidad social que hace alguna empresa en el Perú? ¿La conoce bien o no? ¿Sabe en qué áreas hace su responsabilidad social la empresa? Es decir, esta empresa es socialmente responsable, pero ¿cómo lo hace? ¿En qué áreas? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Una empresa que tiene su fundación, que ayuda a la sociedad con donaciones, friaje, tantos problemas que tenemos, ¿ya puede ser considerada como una empresa socialmente responsable o no? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que una empresa, por el solo hecho de contribuir con algo en la sociedad, ya es socialmente responsable. Y eso no es cierto. ¿Todos los trabajadores conocen la responsabilidad social corporativa que realiza una empresa? ¿Y se sienten además comprometidos con los valores corporativos de esa empresa? ¿Sí o no? Si no tenemos esta respuesta, o si no sabemos esta respuesta, no sabemos cuál es el punto de compromiso social de ninguna empresa o institución. ¿Cómo se mide la responsabilidad social y los avances anuales? ¿Basta con que yo diga que soy socialmente responsable o tiene que haber alguna forma de medición? El presidente, director general, gerente general o demás altos ejecutivos de la empresa tienen que comprometerse con el planeamiento, ejecución y las decisiones que se toman y la medición en la responsabilidad social, o es tema del gerente de relaciones sociales, de reputación. ¿Cómo debe ser ese compromiso? Esto es lo que se debe enseñar y se debe aprender y se debe entender y saber cómo aplicar en cualquier empresa, grande o chica. ¿Cuáles son los grupos de interés o stakeholders que tiene una empresa? ¿Están identificados, plenamente identificados? ¿Sé qué quiere cada uno de ellos o no? Fíjense que si podemos responder solo estas preguntas, ya conocemos el tema de responsabilidad social corporativa. Si todos lo hacen, quiere decir que está bien. Entramos a un tema personal. Te estoy hablando a ti, no les estoy hablando a ustedes, les estoy hablando a cada uno de ustedes. Si todos lo hacen, quiere decir que está bien. Por ejemplo, coimear y recibir coimas. Qué feos son los corruptos, los que pagan coimas. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento que nos han pescado pasándonos el semáforo rojo o doblando la esquina, decimos, ¿por qué no arreglamos con 10 soles con el policía? Un cafecito. ¿Es eso coima o no es coima? ¿Está bien o no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Pagar sueldos injustos a los trabajadores. ¿Les suena horrible o no? ¿Sí o no? ¿Les suena horrible? Bueno, les cuento. En el Perú, más o menos entre 70 y 80% de las empresas son informales. No pagan los sueldos de ley. ¿Y qué pasa? ¿Es una solución de una ley más drástica o tenemos que buscar una solución
que integre y que incorpore al sector informal en el Perú. ¿Cómo lo solucionamos? Seguimos con preguntas. Permitir el empleo indigno. Niños trabajando. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Tenemos que saber que si eso está mal, tampoco se soluciona con una ley, se soluciona con un compromiso de largo plazo y un proceso lento por el cual podemos hacer que los niños puedan jugar y estudiar. Abusar de la posición de dirección de empleados. ¿Eso está bien o no? Si me traen una manzana, le subo la nota. Eso suena fácil. Lamentablemente, hay casos peores. Necesito una secretaria y quiero ver qué chica quiere salir conmigo en la noche para ver si la contrato. ¿Es eso ético, aceptable, razonable? ¿Porque nadie me ve o no? Contaminar el medio ambiente porque no hay ley o autoridad que lo prohíba. ¿Está bien o no? Nadie me ve, nadie lo hace, no hay una ley, nadie me sanciona, entonces lo hago. Ojo, que contaminar el ambiente no es solo conga. Contaminar el ambiente es la botella, el chicle, el papel que botamos en la calle. Y todos lo hemos botado. ¿Está bien o no? Es lo que tenemos que preguntarnos. Hacerlo porque nadie me ve. Típica. ¿Saben qué? Las cosas que supongo que están malas o medianamente malas o no me gusta que se sepa que las hago cuando nadie me ve. ¿Está bien eso o no? Y ojo, aquí hay una regla que sí se las adelanto. Cuando quieran hacer algo porque están solos frente a la computadora, en su casa, en el parque, de viaje, donde quieran, en cualquier escenario, pero háganse solo esta pregunta. Nadie me está viendo, pero esto que quiero hacer, ¿lo haría delante de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis alumnos, de mis compañeros de la universidad o no? Ya sabemos si debemos hacerlo o no. Acostúmbrense a hacerse solo esa pregunta. O manejar con un par de tragos porque a mí no me va a pasar. Típica. No pasa nada, a mí no me pasa. ¿Eso está bien o no? Un par de traguitos. Veamos el primer video, por favor. I've got everything I need. I will never know, and there's no one I'd rather be. I just wish I had left before. Could you live with the shame? ¿Está bien hacerlo porque nadie me ve? ¿O porque a mí no me va a pasar? A ver qué pasó con nuestras apariencias. A ver, la primera responsabilidad de una empresa es hacer bien lo que tiene que hacer. En el caso de las empresas, a ver, perdónenme, creo que me adelanté a uno. A varios. Aquí nos quedamos. Temas que deberíamos conocer. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad social corporativa o empresarial, inversión social y filantropía? ¿La conocemos o es lo mismo para nosotros? Si la ley no me lo exige, ¿puedo hacerlo o no? Es decir, porque la ley me lo permite o no me sanciona, ¿quiere decir que está bien o no? ¿Confían en alguna institución o persona? Les pregunto, levante la mano, 2,000 personas, quien confíe en los congresistas, en los ministros, en las universidades,
Ya vi 3 manos, 3 de 2000. En las empresas. No veo manos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay confianza? ¿Qué está fallando en el sistema ahora? ¿En cuál confiamos? De 2000 personas que pueden haber acá, levante la mano y dígame a alguien 2 o 3 personas o instituciones en las que confiamos. 2 o 3. ¿Hay un problema de confianza o no? 1, 2. ¿En quién confiamos? Diego Berti, ya tenemos uno. Fíjense que no confiamos, tememos y actuamos por temor porque no confiamos en nadie. Entonces, antes de entrar a este tema, les digo, tengo demasiadas transparencias, quiero ver qué tan rápido avanzo. Prefiero avanzar parte de las transparencias a correrlas todas si no conocen. Les quisiera preguntar, ¿quién de ustedes ha llevado un curso de responsabilidad social corporativa y conoce los indicadores y la diferencia entre filantropía y todo, y cuáles son los stakeholders? Levanten la mano. Diego Berti ganó. Entonces, voy a tratar de comprometerlos con el tema, porque de verdad, si hay algo que les puedo aconsejar, ustedes quieren ser ingenieros industriales, háganlo, no porque les va a ir bien, no porque pueden ganar dinero, sino porque les apasiona. Yo he estudiado Derecho, Administración y la parte de Relaciones Públicas en una empresa. Lo que me apasiona es hablar de responsabilidad social. ¿De acuerdo? Grosso modo, lo que tenemos que entender es que la responsabilidad social no es solo de las empresas, no es de los demás, los congresistas, los políticos, el Poder Ejecutivo, los ministros, es de todos. Segundo video, por favor. Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero,
como si eso fuese más meritorio. ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia. Pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración, pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí. Está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. Ese aplauso es para Baltasar Caradeo, Baltaco, que tiene esto en YouTube. Pueden bajarlo y verlo cuantas veces quieran y tratemos de aprenderlo. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que entender, ahora sí voy a correr, me comprometo a responder todas las preguntas que quieran o ampliar lo que ustedes quieran, pero lo que pasa es que tengo que explicarles bastantes temas de responsabilidad social y también el tema de ética. Así que les digo, lo primero que tenemos que entender es que la primera responsabilidad que tiene una empresa es hacer bien lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer una empresa es subsistir. Si la empresa no genera utilidades, la empresa por concepto es una institución, una entidad que se crea para generar lucro, para generar utilidad. No podemos exigirle a las empresas que sacrifiquen su utilidad, su riesgo,
porque tienen que ayudar a la sociedad, porque hay tantos problemas que hay que resolverlos. De tal manera que todas las utilidades se van a ayudar a la sociedad. Esa empresa no subsiste. Y si no subsiste y no hace bien lo que tiene que hacer su razón de ser, su objetivo social, simplemente ni siquiera va a poder mantener a los trabajadores. Entonces, no nos vayamos al extremo de decir, como hay que ser socialmente responsable, que las empresas asuman más responsabilidad de las que les compete. ¿De acuerdo? Definición de responsabilidad social, simplemente les doy una muy rápido, vamos a entrar a los conceptos. Esta es una que salió en el ISO 26000 que se aprobó el año pasado, que tiene que ver con la responsabilidad social. La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, y tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. En eso se resume lo que es la responsabilidad social corporativa hoy en día. Y básicamente los conceptos que tenemos acá, lo que nos están diciendo es que la empresa tiene que asumir su responsabilidad social de manera voluntaria, y por supuesto que lo primero que tiene que hacer es tener resultados económicos, ser exitosa, ser buena, eficiente, eficaz, productos de primera calidad, competir, todo lo que aprendemos en un curso de administración. Pero además tiene que preocuparse por la sociedad y tiene que preocuparse por el medio ambiente. Es decir, la empresa no solo puede dedicarse a generar utilidades. Y por cierto, muchas veces lo que he escuchado decir es, esto lo puede hacer una empresa que es grande o una empresa transnacional. Pregunto, seguimos con las preguntas. Una empresa que es chica en el Perú, que es informal en el Perú, ¿tiene derecho a contaminar los ríos, a contaminar el agua? ¿Tiene derecho a maltratar a sus trabajadores o no? Eso es responsabilidad social. Así que no aceptemos como excusa que esto es una cosa solo para las empresas grandes. Todas tienen que ser socialmente responsables. Me vas avisando, Eric, cómo vamos con tiempo. Básicamente lo que dice la definición es que en el concepto moderno de la empresa es que tiene que demostrar su compromiso social con quienes, con lo que se llama stakeholders, se traduce, pero no es la mejor traducción, grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Todos los grupos que la empresa sea capaz de identificar que están teniendo algún tipo de expectativa o están viendo a la empresa. Los accionistas, la sociedad, el gobierno, los alcaldes, los presidentes regionales, las universidades, los clientes, los proveedores, los empleados. Y si yo estoy en una empresa, tengo que identificar de repente al curita o a la iglesia o a la secta que está en la esquina que me está viendo. Y ahora, este tema es mucho más complicado porque acuérdense que lo que yo hago acá puede estar publicado en todo el mundo a través de las redes sociales en tiempo real. ¿Cómo manejamos esas expectativas? Esa es nuestra obligación. Y obviamente, tema muy de moda, esto se hace solo con un diálogo auténtico, real, transparente, sabiendo y poniendo sobre la mesa lo que queremos, no que hayan intereses ocultos. ¿Cuál es la diferencia entre filantropía, inversión social y responsabilidad social corporativa? Solo para resolver esta pregunta podríamos pasarnos un par de horas. Lo único que quisiera dejar como concepto es que no es lo mismo. Que la filantropía en esencia me nace ayudar a una persona o a alguien porque está en un problema como por ejemplo el friaje. Inversión social es cuando la empresa quiere hacer algunos actos o actividades sociales para ganar reputación o imagen. Y responsabilidad social corporativa es mucho más amplio. Es un planeamiento de largo plazo y un compromiso de largo plazo frente a cada uno de sus grupos de interés de los que hablábamos en la transparencia anterior. ¿Cuáles son los problemas actuales que tenemos que enfrentar? Voy corriendo con el tiempo, si no me llaman la atención. Algunos, fíjense, la mitad de la población vive con menos de $2 al día y al menos 1.000 millones de personas lo hacen con menos de $1 al día. ¿Sabes cuántos habitantes hay en el mundo actualmente? 7.000 millones. Un séptimo vive en estas condiciones. ¿Es dable y se puede mantener ese sistema o todos tenemos que hacer algo y debemos comprometernos con cambiar eso?
En América Latina, más de 128 millones de personas viven en tugurios, como lo que estamos viendo. ¿Es eso aceptable o no? O puedo decir, ese es problema de ellos, porque yo estudié muchos años para ser ingeniero, o ser abogado, o ser un profesional. Ese es el problema de los que no han estudiado. ¿Es eso aceptable? ¿Es esa una respuesta justa? ¿Es algo que nos va a permitir vivir en el largo plazo tranquilos o no? De acuerdo a un informe de Panorama Social de América Latina, la CEPAL estima que hay 182 millones de personas en la región, 33% que viven en pobreza. Eso no se puede mantener y es obligación de todos cambiarlo. Y la obligación es personal y también de las empresas, no solo de las empresas. Más datos. Codicia. 40 millones de personas viven con SIDA y no hay soluciones económicas o rentables. ¿Por qué? ¿Qué está atrás? ¿Valores éticos, morales o la plata? Dinero. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto puedo hacer como negocio? 2.000 millones de euros es lo que le costó a las empresas el derrame de petróleo de Exxon Valdez. ¿Cuánto le va a costar al mundo y cuánto le está costando el derrame de British Petroleum, que ocurrió el año pasado, si no me equivoco? La bancarrota de varias empresas en la primera crisis internacional generó una pérdida en las arcas de 42 billones de dólares americanos. Eso, que nos parecía un escándalo inaceptable y poco ético, no tiene nada que ver con la crisis del 2008, la crisis financiera y las estafas que han tenido personas como Madoff. Tengo un problema con esta lámina. Esa foto de Madoff tiene un nombre que no me gusta debajo. Es el mío. Voy a tener que cambiarlo. Ese no soy yo, les prometo. No me había dado cuenta del detalle. Problemas. El 30% de la población adulta en Estados Unidos es obesa y tiene las enfermedades producto de la obesidad. Esto es grave. Podemos decir, es problema en Estados Unidos. La noticia mala es que la comida chatarra está entrando hasta en China y en Perú y en Bolivia y en todo lado. Y estamos empezando a tener problemas de obesidad. La actual concentración del monóxido de carbono en la atmósfera terrestre, por más excusas que querramos dar o no, es la más alta de los últimos 400.000 años. Algo tenemos que ver, algo estamos haciendo mal o no. ¿Y cuál será el costo para el mundo del calentamiento global? ¿Lo sabemos o no? ¿Y es problema de los líderes, de las empresas grandes, de los países industrializados o es problema de todos? Y unos problemas que sí nos deben preocupar y que para mí son más graves que todos los que hemos visto ahorita. La droga, el narcotráfico, el terrorismo, que puede mover más dinero que muchos estados juntos y que puede, entre comillas, ser más socialmente responsable que nosotros, porque tienen la capacidad de ayudar a su comunidad para que los protejan y los cuiden y los defiendan. Y queremos llegar a eso, queremos llegar a tener carteles donde la vida no vale nada o no. Entonces, lo que se propone en esta presentación es que necesitamos enfrentar todos estos problemas sociales con ética, con valores. Si no vivimos lo que sentimos, nos quedamos en un cuadro bonito, pero no es real, no estamos comprometidos. Dilema de la mascota. Les voy a pedir que levanten su mano. Les planteo un dilema. Todos nos vamos un día de paseo y estamos frente a un río muy caudaloso. Y de pronto, asumo que todos saben nadar. Y de pronto ven que el río caudaloso se está llevando, y ustedes solo tienen la oportunidad de salvar a una de las siguientes situaciones, se está llevando a una persona que ustedes no conocen, que puede ser la mejor persona del mundo, pero no la conocen, o a su mascota preferida, la que les engríe y les saluda cuando lleguen a su casa en la noche. Levante la mano el que salva a la mascota, honestamente. Bajen la mano. Levanten la mano los que tienen dudas. Bajen la mano. Levanten la mano los que sinceramente salvan a esa persona que no conocen. Los menos.
¿Qué les quiero decir con esto? Esto lo leí de un libro de un profesor que hace esta pregunta a sus alumnos hace más de 30 años en todas sus clases en Estados Unidos. Lamentablemente no anoté su nombre, pero la repito yo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no tenemos los valores claros. Lo que ustedes me acaban de decir, en mayoría, es que si yo tengo que salvar a mi mascota o a cualquiera de ustedes que no conozco, 2,000 personas, excepto por 2 o 3 que conozco, primero salvo a mi mascota. ¿Es eso aceptable? ¿Es eso lógico? ¿Tenemos los valores, los principios claros? ¿Sabemos que la vida, que la persona humana, los derechos humanos son más importantes que un animal por más cariño que yo le tenga o no? Y si no lo tenemos claros, empecemos a afrontarlo. ¿De acuerdo? Eso es hablar de valores, es tener claros los conceptos. ¿Qué es más importante aunque no nos guste? Por cierto, muchas veces dicen, esto es sentimentalismo. No es sentimentalismo. Sentimentalismo es salvar a la mascota. Sentimentalismo es salvar a la mascota. Lo que no es sentimentalismo es hacer lo que es correcto porque es lo correcto, que es salvar a un ser humano aunque no lo conozca. Y a medida que podemos satisfacernos nuestras necesidades básicas en el mínimo nivel deseado por cada persona, somos capaces de ir ascendiendo en la pirámide para llegar a la autorrealización. Es así de sencillo. El problema de esto es que ya se ha visto que en la teoría de motivación de Maslow hay muchas personas y hay ejemplos diarios de gente que no necesita de mucho para primero sentirse feliz. Porque a todos nos han enseñado que tenemos derecho a ser felices. ¿Qué quiere decir? No eres feliz ahora, tienes derecho a ser feliz en el futuro, para comenzar. Segundo, hay gente que es capaz de sacrificar todo o estar feliz con pan, agua y nada más y quiere ayudar y nos da ejemplos de ayuda y de responsabilidad social, de compromiso y de caridad que nosotros quisiéramos tener. ¿De acuerdo? Estoy corriendo. Tema central que lo dejo con cargo a las preguntas es que todos tenemos vicios o malos hábitos y la única forma de cambiar los vicios o malos hábitos es con valores o acciones repetidas de buenas acciones aunque nos cuesten. ¿Y cuál es la premisa con la que estoy trabajando ahora? Debemos invertir la pirámide. ¿Y por qué debemos invertir la pirámide? Porque lo que tenemos que decir es que si yo puedo alcanzar a la autorrealización y ya he satisfecho todas mis necesidades, ya soy una persona privilegiada. Si yo estoy acabando una carrera de ingeniería en el Perú, donde hay gente que no termina ni el colegio, ya soy una persona privilegiada. Y como soy privilegiada, hay gente que me está mirando y está viendo cómo actúo y qué hago y qué no hago. Y si es así, tengo que dar el ejemplo. Mientras más desciendo, no subo en la pirámide, mayor debe ser mi compromiso o responsabilidad social. No estoy subiendo, estoy bajando y tengo más compromiso con la sociedad. Estoy dando el ejemplo, aunque sea en mi casa, en mis hermanos, a quien sea. Y es mi obligación dar un buen ejemplo. ¿Y qué ejemplos damos? El siguiente video, por favor, el tercero. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. When you actually got a driver's license, I don't think something is says back there, George. Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Esos son los ejemplos que estamos dando. Y si no cambiamos, lo único que podemos pedirnos es exigirnos
es cambiar nosotros. Yo no puedo cambiar el mundo, pero me la paso criticando al mundo. Estos son corruptos, estos son malos, estos no hacen nada, estos no solucionan los problemas del Perú. Pero el problema nunca es mío. El problema comienza con uno mismo. Yo solo puedo ser responsable de mí mismo, no puedo ser responsable de la sociedad. Y de ver el ejemplo que estoy dando. Falta de confianza. Ya lo hemos visto. No se confía en nadie. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos esa desconfianza? Cuando nos decepcionamos del político, del artista, de la famosa, del famoso, Maradona, Madonna, quien quieran ustedes. O mucha gente que está formándose, que son niños, tienen un mal ejemplo a seguir, o viene la decepción. No confiamos en nadie, no creemos en nadie. Estamos obligados a dar el ejemplo y asumir nuestra responsabilidad. Voy a pasar esta, lo dejo por cuestión de tiempo. Y básicamente ya hemos visto rápido también quiénes son los principales stakeholders o grupos de interés. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que a mayor población permanentemente va a haber más crisis y más cambios. Y tenemos que entender que el cambio ese que nos asusta, que nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad, es necesario y es bueno. No es malo. Si queremos progresar y queremos mejorar y no quejarnos porque nos pasa siempre lo mismo y no nos esforzamos y no salimos de nuestra zona de comodidad, tenemos que entender bien lo que significa el cambio y lograr el diálogo y la comprensión y el compromiso social. Y frente a los cambios mundiales y las crisis que enfrentamos, ¿cuál es tu posición? ¿Qué vas a asumir tú? ¿Vas a ser de los fatalotes? Ya es el fin del mundo, no hay nada que hacer, todos son malos, tengo que aprovechar y sacar lo que más que puedo, o voy a dar el ejemplo. Eso es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar a diario. Y cuando no aceptamos los cambios, podemos perder muchas oportunidades. Esto lo saqué de una presentación que vi la semana pasada de Enrique Danz en Lima, y fíjense, les leo rápidamente. Bill Gates en algún momento dijo, nadie necesitará más de 640 KB de memoria en una computadora. ¿Se equivocó o no? ¿Qué dijo la otra persona? Los teléfonos móviles nunca serán mucho más pequeños que este. Después de todo, tienen que llegar desde la oreja hasta la boca. ¿Qué tenemos ahora? Estoy viendo esto muy rápido. El problema de la televisión es que la gente tiene que sentarse y quedarse pegada a la pantalla. La familia media no tiene tiempo para eso. Errores de no ver el cambio, de no anticiparse y no buscar soluciones. Ustedes son ingenieros, nos han enseñado que tienen que buscar soluciones y enfrentar los cambios. Y no es verdad que para enfrentar los cambios y para vivir una vida de valores, no es verdad que todos somos iguales, es falso. La ley nos trata y nos dice que nos tiene que tratar de manera igual, pero tenemos que ser conscientes que todos somos únicos, especiales, distintos. No hay nadie igual. Y tenemos nuestros defectos y tenemos nuestros talentos. Y lo que nos obliga el cambio es a potenciar nuestros talentos para tener un valor agregado en la sociedad y contribuir al cambio para la mejora de la sociedad, como por ejemplo el problema de salud. Y fíjense qué pasa cuando queremos hacer el cambio, cuando queremos ser distintos a lo que hacen todos. Decía Gandhi, primero te ignorarán, después se reirán de ti, por último te atacarán, entonces habrás ganado. Hay que tener coraje para hacer el cambio y ser distintos y hacer lo que queremos hacer y lo que nos apasiona. ¿Y qué dijo Einstein sobre el cambio? Algo que les sugiero recuerden, y lo voy a leer. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias es culpa del profesor, de la universidad, del político. Violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a sus soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza de encontrar las salidas y soluciones.
Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde afloran lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, generarla. Y callar en crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Y eso es un consejo que les quisiera dar en esta presentación. ¿Y qué dijo Cicerón respecto a la ética de los valores? Para que vean que no estamos hablando de un problema del siglo XXI. Hay más, pero no los he puesto porque me faltaría tiempo. Pero a ver si podemos leerlo, esto está un poco chico. No hay nada más absurdo que creer que todas las leyes o instituciones son justas. Y tendemos a decir, si salió una ley, quiere decir que eso está bien, porque lo dijo la ley, ¿cierto? ¿Acaso son justas las leyes de los tiranos? Si el fundamento del derecho lo constituyera la voluntad de los pueblos, las decisiones de sus jefes o las sentencias de los jueces, entonces el derecho podría constituir en robar, coimear, cometer adulterio o en falsificar testamentos, si tales acciones fueran aprobadas por votación o por aclamación popular. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que sentimos, lo que nos nace por la naturaleza, que está mal porque estoy haciendo daño a una persona, no hay ley que me diga que eso está bien. Tenemos que saber que eso está mal y tenemos que comprometernos y tener el coraje de enfrentar ese reto y defender nuestros valores. Superamos, si no me votan ahorita. Y fíjense lo que decía Einstein sobre la ciencia y la religión. Muchas veces dicen, la ciencia es lo que vale ahora. Pero Einstein lo que decía es, no caben conflictos entre ciencia y religión. La ciencia solo puede afirmar lo que es. Pero lo que debe ser está en el dominio de la religión o la filosofía. Con ello, los juicios de valor. La ciencia me puede decir, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo utilizar? La ciencia puede descubrir la pólvora o puede descubrir internet. Pero la ciencia me puede decir, ¿cómo uso la pólvora para hacer una bomba atómica y matar a la gente o para construir carreteras? No lo dice la ciencia. ¿O cómo uso la computadora para educarme, para capacitarme, para hacer charlas? ¿O para ver pornografía o chatear todo el día y escuchar música todo el día? No lo dice la ciencia. Lo dice la filosofía, lo dice la religión, lo dicen los valores. La situación es tal que la ciencia sin la religión está lisiada, mientras que la religión sin la ciencia está ciega. Se necesitan, se complementan, pero existen las dos y las dos son necesarias. ¿Y qué dice Francis Fukuyama sobre lo que está pasando en la sociedad? Simplemente voy a leerles la parte de la derecha. Nuestros instintos más básicos nos impulsan a crear reglas morales que nos unen en comunidades para promover la cooperación y el bien común para que toda la sociedad, las 7.000 millones de personas que existimos en el mundo, tengamos una oportunidad. No se trata de que 2.000 personas que son ingenieros tengan una oportunidad a costa de los demás. Tenemos que darle oportunidad y compromiso a todos. Y fíjense lo que ustedes veían. Esta lámina la saqué del 17 de marzo del 2012. Las instituciones en que no se creen en el Perú. No hay confianza, no se cree en nadie. La paso rápidamente, pero este es el problema. No estamos dando ejemplo, no estamos generando confianza, no generamos seguridad ni institucionalidad. ¿Y qué tenemos como problema adicional a los que ya hemos visto? Miren la cantidad de religiones importantes que van a haber, se espera en el futuro hacia el 2050 y lo que van a representar. ¿Es necesario que nos entendamos y que haya diálogo o nos vamos a enfrentar? Hoy estamos condenados a una guerra mundial o a matarnos. Y frente a esto, las tres religiones monoteístas tienen una sola regla común, que es la ley de oro, que se puede anunciar en sentido positivo y en sentido negativo. Positivo, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Es lo único que tenemos que hacer. Ya lo hicimos todo con eso. O al revés, no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti.
Esa es la ley de oro que tenemos que aprendernos y practicar todos los días. No hay más. Ese es el resumen de todo. Pero tenemos que comprometernos y tenemos que tener el coraje de hacer esto. Tenemos ejemplos a seguir para acabar los 5 minutos que me quedan. Rápidamente. La Coca-Cola, hace unos años, en el 2006, pudo comprar la fórmula de... La Pepsi-Cola pudo comprar la fórmula de la Coca-Cola. En lugar de eso, denunciaron a las personas que querían vender la fórmula. Y al final dijo uno de los ejecutivos, Pepsi, después de alertar a Coca-Cola, afirmó que habían hecho lo que cualquier compañía responsable debe hacer. La competencia debe ser feroz, pero debe ser justa. Y justa no quiere decir legal, quiere decir más allá de lo legal, lo que es correcto porque es lo correcto. Punto. No hay más. Otro ejemplo a seguir. Acuérdense de MIT cuando inventó el One Laptop per Child. Lo que hizo es cambiar el modelo del negocio y decir, las computadoras no tienen que ser caras y exclusivas. Si las computadoras están generando una revolución del conocimiento, para eso necesitamos a los ingenieros. ¿Cómo hacemos para que esta tecnología llegue a todos? La forma más honesta de democratizar la cultura, la educación, el acceso incluso a la salud. ¿Ejemplo a seguir o no? Tenemos ejemplos a seguir. Al Gore, cuando recibe el Oscar en un primer momento y comparte el premio Nobel en otro momento, no dijo, esto es una maravilla y yo lo descubrí. ¿Qué es lo que dijo? Gente de todo el mundo, necesitamos resolver la crisis climática. No es un asunto político, es un asunto ético y moral. Tenemos todo lo que necesitamos para poner en marcha con la posible voluntad de actuar. No de los políticos, de todos, de cada uno de nosotros. Ese es un recurso renovable, renovémoslo. La crisis del clima no es un tema político, es un desafío moral y espiritual para el conjunto de la humanidad. Bill Gates hizo este propósito que ya conocen muchos, de animar a los millonarios que cuando mueran dejen parte de su fortuna para el bien de la sociedad. Algunas de las cosas que dijo Mandela, que cambió la vida y logró la paz en una sociedad donde todos pensábamos que iba a haber enfrentación entre razas por lo maltratados que habían sido los de raza negra. Y este señor, para los que no saben, estuvo 27 años en la cárcel. Algunos de sus conceptos. Siempre parece imposible hasta que no se hace. Soy fundamentalmente optimista. Hubo muchos momentos oscuros cuando mi fe y la humanidad fue puesta a prueba, pero yo no lo haría y no podía entregarme a la desesperación. Ser libre no es solo despojarse de las propias cadenas, sino respetar y potenciar la libertad de los demás. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o de su origen o de su religión. La gente debe aprender a odiar. Y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar. Porque el amor es más natural para el corazón humano que lo opuesto. Sé valiente, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, pero el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no se siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Desde los países más pobres a los más ricos, la educación es clave para avanzar en cualquier sociedad y cambiar el mundo. ¿Qué dijo la Madre Teresa? Algunos conceptos impresionantes. La más terrible soledad de las personas, de los seres humanos, de las personas, es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Hay más hambre en el mundo por amor y por ser apreciado que por pan. Es algo muy pobre decidir que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Si juzgas a la gente, y eso es lo que hacemos todo el tiempo, juzgar a la gente, no tienes tiempo para amarla. He descubierto la paradoja de que si tú amas hasta que te duele, puede no haber más dolor, solo más amor. Y termino con las conclusiones con las que empecé. Ya las vieron. Todos somos responsables, incluyendo las empresas.
La responsabilidad social corporativa involucra toda decisión de una empresa y debe generar confianza en todos los grupos de interés. La responsabilidad social solo existe en gente con valores. Reflexión final. Yo no puedo esperar que cambie el mundo. Solo puedo cambiar yo. Vale la pena y tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El cuarto video, por favor.ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิตอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษGracias.